Me mandaron a la sierra a ver si valía la pena abrir una mina. Era mi primera vez. Yo solo era un ingeniero recién graduado buscando experiencia. Pero lo que encontré, eso no venía en los libros. La sierra es hermosa, sí, pero tiene un silencio que te entra por los huesos. Un silencio que no es normal. Y si algún día vas, déjame darte un consejo que ojalá yo hubiera escuchado. No mires a los árboles cuando presientes que algo te ve. No lo hagas, porque ahí empieza el calvario. Las sombras que están ahí han estado por siempre y si no conoces sus secretos, estarás perdido desde que entras. Eso me dijo don Rigo cuando íbamos a hacer unas pruebas para una mina. Cosas de viejos que les parece gustar mucho contar. A mí esas historias no me asustaban, o eso creía yo. Llegamos sin problemas a tomar muestras durante 3 días, recolectarlas en distintos puntos. Y sí, está muy solo allá, demasiado. De esos lugares donde si te pasa algo nadie se entera. Que si nos daba miedo, sí, pero como dije, no por cosas raras, sino por el hecho de que nos cayera gente no deseada, gente que no anda buscando, o que simplemente no quiere que estés ahí. Y te lo hacen saber, eso sí es real. Pero nos pagaban muy bien. Así que nos instalamos, y como pudimos, desde ese mismo día empezamos a trabajar sin perder tiempo. Con nosotros iba alguien conocido, Ernesto, y mientras trabajábamos, le conté lo que me habían dicho antes de subir. Para mí era la primera vez en ese lugar. Él se quedó callado un momento y luego me dijo, mira, no es por asustarte, pero a veces lo que dicen los viejos traen algo de verdad. Imagínate este lugar, aislado de todo, sin caminos claros, sin gente. Si tú fueras algo que quiere esconderse, ¿dónde lo harías? Pues aquí mismo. Y luego agregó otra cosa que me dejó pensando. Esa sensación de que alguien te mira, eso es real. No porque haya alguien como tal, sino porque el cerebro, cuando se ve rodeado de puro silencio, empieza a trabajar de más. Busca cualquier cosa para no sentirse solo y te hace creer que hay algo contigo. Uno lo siente y el miedo llega. Pero según él, eso era normal, que no había que engancharse con eso, que siguiéramos trabajando como si nada, que entre más rápido termináramos mejor. Menos tiempo pasábamos allá arriba y menos oportunidad había de que algo, lo que fuera, se nos atravesara en el camino. Ese día seguimos como si nada, pero empecé a notar cosas pequeñas que antes no, como el caminar. Se sentía que alguien iba detrás de mí, pero cuando volteaba no había nada, o que entre los árboles había formas que parecían moverse, pero al fijarme bien, solo eran ramas. Eso me repetía yo, para no darle importancia. Ya por la tarde, mientras Ernesto estaba marcando unos puntos, me tocó quedarme solo unos minutos. No fueron muchos, pero se sintieron largos. Y fue ahí cuando escuché algo. No era muy fuerte, más bien como unos pasos. Yo me quedé quieto, pensando que podía ser él, pero no lo sé. No se escuchaban voces. No se escuchaba nada. Era como si alguien caminara sin querer hacer ruido, pero sí lo lograba al final. No dije nada cuando regresó, preferí guardármelo. Pero ya en la noche, la cosa se puso peor, porque no se escuchaba absolutamente nada. Ni un animal, ni viento, ni pájaros, ni hojas. Era un silencio completo, que no sé si eso es normal en la sierra. Ernesto también lo notó, pero no dijo mucho. Solo me dijo, duérmete temprano, mañana hay que avanzar más. Intenté dormir,
pero varias veces me desperté con la sensación de que algo estaba afuera. No vi nada ni escuché claro, pero esa idea era constante. Era una idea de que no estábamos solos. Al día siguiente, seguimos trabajando, pero ya con esa incomodidad encima. Y muy por la mañana, Ernesto me dijo despierta: hay problemas. Me levanté desconcertado, sin entender qué pasaba. Lo primero que me dijo fue que no hablara, que yo dejara que el ingeniero dijera todo. Ahí fue donde sentí que valió gorro todo. Salí de la carpa todavía medio dormido, y cuando vi, lo entendí. Eran hombres, de esos que no andan jugando. Estaban parados alrededor, vigilando cada movimiento. En ese instante pensé que no íbamos a durar ni un día tranquilos ahí. El que parecía jefe hablaba muy calmado, demasiado calmado para lo que era la situación. Nos dijo que desde antes de que subiéramos, ellos ya sabían que íbamos para allá, que no querían hacernos nada, pero que había reglas, que esas tierras eran de ellos, que ellos las cuidaban, que no había papeles que lo demostraran, pero que no hacía falta, porque tenían formas de dejar claro quién mandaba ahí. Nadie de nosotros dijo nada. El ingeniero fue el único que respondió, explicando a qué íbamos. Enseñamos permisos, tratando de mantener todo en orden. Mientras tanto, los otros se metieron a revisar todo. Abrieron carpas, mochilas, las cajas de equipo. Pidieron credenciales. Volteaban por todos lados, como si buscaran algo específico. No se veían nerviosos ni alterados. Nunca fueron groseros. Solo que traían pasamontañas, y lo hicieron todo con calma, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. En un punto, uno de ellos se me quedó viendo fijo, sin decir nada. Yo evité la mirada, pero sentía esa presión. Al final, el jefe dijo que estaba bien, que podíamos seguir, pero no querían sorpresas, y que cualquier cosa rara la iban a tomar mal, que no anduviéramos grabando cosas ni tomando más de lo necesario. Antes de irse, dijo: aquí solo hay cosas que nosotros cuidamos. Hay otras que mejor ni se buscan, y después de eso se fueron. Y aunque ya no estaban, el ambiente ya no se sentía igual. El ingeniero dijo: ustedes no se preocupen. Nosotros venimos a hacer lo que sabemos y punto. Y no se alejen mucho para mirar qué hay más allá. Solo hagan su trabajo. Ernesto y yo dijimos: hay que ir a las partes más alejadas que nos tocan para después movernos cerca del campamento. A mí me pareció buena idea, así que nos fuimos. El camino no era mucho, si acaso unos 20 minutos, pero desde que empezamos a caminar, la sensación regresó, esa de que alguien te va siguiendo sin hacer ruido. Yo mismo dije: no voltees, no empieces a buscar cosas donde no las hay, solo camina y ya. Traté de concentrarme en el trabajo y en lo que llevábamos que hacer. Llegamos al punto y mientras Ernesto se agachó a revisar unas marcas, yo me quedé de pie viendo alrededor. Fue entonces cuando escuché una rama quebrarse. No muy fuerte, pero sí se escuchó clara, de esas que no se confunden. En ese momento, el instinto me ganó y volteé directo hacia donde había venido el sonido. Y juro que alcancé a ver algo negro pegado a un árbol. No sé cómo explicarlo bien. No era una sombra, ni una forma clara. Era como una mano o algo estirándose. Solo fue un segundo, pero sentí cómo se me enchinó la piel. Pero me quedé callado. No dije nada otra vez, porque en ese punto ya no sabía si era mejor decirlo o guardármelo, y prefería hacer como si no hubiera visto nada y seguir como si todo estuviera normal, aunque ya no lo estaba.
Cuando terminamos de tomar las muestras, yo me fui adelante. Pensé que al de atrás siempre es al que le pasan cosas y preferí no quedarme en esa posición. Quería creer que eso me iba a dar más tranquilidad. Así nos movimos el resto del día, trabajando sin parar, pero con esa sensación pegada que no se quitaba. Era como si algo estuviera nada más ahí, mirando, pero fuera de nuestra vista. Y ya por la tarde, uno de los nuevos que iba con nosotros lo dijo, que de repente sentía que lo estaban mirando. Lo dijo frente a todos. Varios se rieron y otros ni caso le hicieron. Yo en ese momento estuve a punto de decir que a mí me había pasado lo mismo, pero no lo dije. No quise que me vieran igual o que empezaran con comentarios. Así que lo dejé pasar. Y no tardó mucho en anochecer. El ambiente ya estaba raro, siempre callado. Y ese mismo muchacho no dejaba de voltear a todos lados mientras comía. Era como si algo lo estuviera poniendo inquieto de verdad. Se le notaba en la cara. El ingeniero a cargo lo vio y le dijo sin darle mucha importancia que entre más buscara, más iba a encontrar, que se calmara, que lo que tenía era sugestión, por lo que había pasado en la mañana con los hombres que habían llegado, que eso era todo. Pero nadie le respondió, y aunque intentaba hacerlo ver como algo normal, no lo era. Esa noche tomé mucho café, por los nervios. Por eso me dieron muchas ganas de ir al baño, muchas veces, y para colmo, ya pasada la medianoche, me volvieron a dar ganas. Salí cuidando de no hacer mucho ruido para no despertar a los demás, y mientras estaba haciendo de mis necesidades, lo vi. Era el joven que en la tarde había dicho que se sentía que lo miraban. Me sorprendió verlo ahí afuera a esa hora. No estaba lejos, y la luz del campamento apenas lo alcanzaba. Estaba parado sin hacer nada, solo viendo hacia la oscuridad, como si mirara algo. No me gustó nada esa escena. Le hablé y le dije, «Hey, ¿qué haces ahí?» No respondió. Volví a decirle que sí estaba bien, que sí tenía algo, pero no se movió otra vez. Pensé que estaba sonámbulo, porque su forma de estar no era normal, ni siquiera parecía estar consciente. De repente, empezó a caminar despacio sin voltear, como siguiendo algo que yo no podía ver. Terminé rápido lo que estaba haciendo y en ese momento dudé si regresar al campamento por alguien, pero pensé que si lo perdía de vista, ya no lo iba a encontrar, así que decidí seguirlo. Recordaba haber escuchado que no es bueno despertar a alguien que estaba en ese estado, pero tampoco podía dejarlo irse, ahí solo en medio de la sierra. Caminé detrás de él, manteniendo cierta distancia, tratando de no hacer ruido. Avanzamos varios metros hasta que se detuvo otra vez, ahora frente a un pino grande que sobresalía entre los demás. Ahí se quedó quieto mirando hacia arriba, como si hubiera algo en ese árbol. Me acerqué un poco más y le hablé otra vez, pero seguía sin reaccionar. Fue entonces cuando empecé a sentir lo mismo en aquel día, esa presión de no estar solo, pero ahora era más clara y más directa, como si algo nos estuviera viendo a los dos desde algún punto que no lograba ubicar. El silencio era total, no se escuchaba nada alrededor. Di otro paso para alcanzarlo, y justo cuando estuve a unos pocos metros, noté algo raro en el árbol. No era una forma clara, pero había algo oscuro pegado al tronco, y más arriba, de donde alcanzaba la luz. Al principio pensé que era parte de la corteza o alguna rama, pero no tenía la misma forma. Era como si estuviera acomodado de una manera que no correspondía. Me quedé viendo, tratando de entender qué era, y en ese momento
El joven dio un paso más hacia el pino, como si lo estuviera llamando, y ahí fue donde sentí que algo ya no estaba bien para nada, porque no reaccionaba nada de lo que yo le decía y seguía avanzando directo hacia ese punto. Decidí acercarme más, y mientras más lo hacía, tuve la sensación clara de que eso que estaba en el árbol también se había dado cuenta de mí. Del miedo, yo no sabía si correr o ayudarlo. Las piernas se me quedaron duras, como si ya no fueran mías. Pero cuando él dio otro paso y estuvo casi pegado al pino, vi claro como algo, que no era rama ni sombra, bajó y le tocó la cabeza. Ahí ya no pensé. Me lancé sobre él, sin saber de dónde salió el valor. Iba rezando entre dientes, sin darme cuenta le grité que despertara. Lo agarré del hombro y lo jalé con fuerza, pero su cuerpo no reaccionaba. Estaba pesado, como si algo lo estuviera sosteniendo. Volví a jalarlo, y en ese momento sentí el contacto en mi brazo. No fue un roce, fue un agarre, una mano completa que me sujetó. Era helada, y no fría de aire, helada de verdad, de esas que te queman por dentro. Me subió el miedo de golpe. Quise gritar y no me salió palabra. Abrí la boca, pero no había voz. Solo el aire atorado que no salía. Traté de soltarme, pero la presión aumentó. No era fuerte como para romperme, pero sí era muy firme, como si supiera exactamente cuánto apretar para que no me moviera. El joven seguía sin reaccionar, con la cabeza apenas inclinada hacia ese árbol, hacia ese pino. Era como si lo estuviera escuchando. Yo lo jalaba con una mano, mientras con la otra trataba de quitarme ese agarre. Sentía los dedos marcados cada vez más, fríos y duros. Y lo peor era que no veía bien qué era. La luz que llegaba no alcanzaba a definirlo. Solo sombras que se movían distinto a todo lo demás. En ese momento me entró una desesperación fea, de esas que no piensas ya en nada, solo en salir de ahí como sea. Volví a jalarlo con todo lo que tenía y sentí que por un segundo el agarre aflojó. Aproveché y lo empujé hacia atrás conmigo. Caímos los dos al suelo y ahí sí grité, aunque no sé si salió sonido o no. El joven reaccionó del golpe, como si despertara de un sueño pesado. Empezó a respirar agitado, sin entender qué pasaba. Yo no solté su ropa y me arrastré hacia atrás, alejándolo del árbol, sin dejar de ver ese punto donde estaba eso. Porque aunque no lo viera claro, sabía que seguía ahí. Se sentía. Esa cosa no nos siguió. No se movió hacia nosotros, pero tampoco desapareció. Solo se quedó ahí, pegado al tronco, como esperando que nos acercáramos otra vez. Cuando por fin pude levantarme, lo jalé como pude y nos regresamos casi tropezando al campamento. No volteé ni una sola vez, porque sentía que si lo hacía, algo iba a estar más cerca de mí. Al campamento llegamos casi cayéndonos, y lo único que me salió fue decir «ayuda, ayuda». Al principio nadie reaccionaba, pero poco a poco se empezaron a levantar. Uno prendió una lámpara, otro salió de su carpa medio dormido, y cuando nos vieron a los dos ahí, respirando mal y temblando, ya cambió todo. El ingeniero se acercó rápido y dijo qué les pasó. Pero cuando intentamos hablar, la voz no salía, se nos cortaba. No podíamos armar frases completas. Uno de ellos nos dio agua y apenas así pude empezar a decir lo que había pasado. Mientras hablaba, yo mismo sentía que sonaba mal, como si fuera algo inventado. Pero lo dije como salió, sin acomodarlo, y al final solo pude decirles,
Por mi Madre Santa, les juro que hay algo allá en los pinos. No estoy jugando. Y no solo lo vi, lo sentí. Esa cosa me agarró. No es cosa de mi cabeza. Y ahí fue cuando todos se quedaron en silencio. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Porque el otro muchacho habló después. Y todavía tenía la respiración desordenada. Y dijo: yo no vi nada. Yo solo desperté allá, sin saber cómo llegué. Pero yo le creo a él. Le creo porque desde que llegamos, algo nos está viendo. Y eso hizo que las cosas cambiaran, porque ya no era uno. Éramos dos diciendo lo mismo, desde lados distintos. El ingeniero intentó mantener la calma, pero se le notaba en la cara que ya no estaba tan seguro. Miró hacia la oscuridad un par de veces, como tratando de confirmar que no había nada. Pero nadie quiso comprobarlo. Nadie se ofreció ir a ver. De hecho, varios empezaron a acercarse más entre ellos sin decirlo. Uno apagó la lámpara un segundo y otro le dijo: no la apagues, déjala prendida. Y ese detalle tan simple hizo que todo se sintiera peor, porque nadie quería quedarse a oscuras. Nadie quería voltear hacia donde estaban los pinos, pero al mismo tiempo todos lo hacían de reojo, como esperando ver algo, y a la vez rezando de no ver nada. El silencio que se hizo ahí ya era peor. No era de cansancio ni de sueño, era de esos donde todos están pensando lo mismo, pero nadie quiere decirlo. Que si eso que estaba allá decidió acercarse, no había forma de evitarlo. Y lo peor era que ya no parecía algo lejano, porque ya sabíamos dónde estaba. El ingeniero tomó la lámpara sin decir nada y me alumbró directo al brazo. Al principio no entendí por qué se quedó tan callado tanto tiempo, hasta que yo mismo bajé la mirada y la vi. Allí estaba la marca. No era un raspón ni algo que pudiera decir que me hice al caer. Era como dedos bien marcados, hundidos en la piel, como si alguien me hubiera apretado con toda la mano. En ese momento nadie habló, pero sí se sintió el cambio, y ese silencio pesado, donde todos entienden lo mismo y sin decirlo. El ingeniero seguía viendo el brazo, luego levantó la mirada tratando de mantenerse, pero ya no era el mismo de antes. Se notaba que también le había pegado y muy duro. Dijo: debemos calmarnos, mañana nos vamos. Y luego agregó que había que hacer guardias, si es que alguien pensaba dormir, porque nadie estaba en condiciones de quedarse tranquilo. Después trató de acomodar lo que había pasado en algo más lógico. Dijo que a lo mejor tenía que ver con la gente que nos visitó en la mañana, que tal vez nos estaban vigilando, que alguien pudo haberse acercado sin que lo notáramos. Pero ni él mismo sonaba convencido, porque lo que yo traía en el brazo no era de alguien o de alguna persona jugando a asustar. Eso se sentía distinto. Uno de los dos hombres le preguntó: «¿Entonces qué vamos a hacer?». El ingeniero dudó, volteó hacia donde teníamos las cosas y dijo: «Allá dentro, en mi carpa, hay una bolsa grande con papel sanitario. Busca ahí, hay una pistola, ahí la escondí yo. Tráemela». El hombre fue por ella mientras los demás se juntaban más. Nadie quería quedarse solo ni un segundo. Cuando regresó, el ingeniero la tomó. Luego dijo: «No quiero que se pongan histéricos. Si estamos juntos, nos cuidamos entre nosotros. Nadie se separe. Nadie sale. Y si alguien escucha algo, primero avisa. No se vaya a mover por su cuenta». Eso fue lo que dijo, pero lo que realmente se sentía era otra cosa, porque aunque ahora había luz y éramos varios, el miedo no bajó,
Al contrario, estaba más claro, más presente. Algunos se sentaron sin quitar la vista de la oscuridad. Otros se quedaron de pie, como si así pudieran reaccionar más rápido. El joven que había estado ahí seguía en silencio, viendo el suelo, y yo no dejaba de sentir el brazo, esa sensación fría, como si todavía estuviera ahí la mano, como si no se hubiera ido del todo. Nadie quiso apagar las lámparas, nadie quiso hablar de otra cosa, y cada tanto alguno volteaba hacia los pinos. El tiempo pasó, y nadie se movía de su lugar. Solo se escuchaban respiraciones y uno que otro movimiento, hasta que empezaron a hablar despacio, casi en secreto, aunque todos escuchábamos. Uno dijo: «Yo he venido muchas veces a este tipo de trabajos y nunca nos había pasado algo así, nunca». Mirando de reojo hacia nosotros, dijo: «Esos dos, desde el principio andaban asustados. Tal vez trajeron algo de esas cosas de las que hablan los viejos». Y no lo dijo fuerte, pero sí lo suficiente para que todos lo escucháramos. Ese comentario cayó mal. Yo sentí ese coraje mezclado con miedo, porque en el fondo uno también se pregunta si hizo algo mal, si volteó donde no debía o si escuchó de más. Pero antes de que eso creciera, otro de los hombres habló, más calmado, y dijo: «Ya estuvo bueno, déjense de eso. Estos dos no tienen la culpa. Hay cosas que no se comprenden y punto. Hay cosas que mucha gente ve, y cuando las cuenta, los demás lo toman por locos. Y ahí es donde todo se queda igual, porque nadie quiere aceptar que hay algo más. Mejor buscan culpables, o dicen que es la cabeza. Pero eso no cambia lo que pasa. Ahorita no es momento de discutir, ni de ver quién tiene razón. Ahorita lo que toca es creer lo suficiente para no cometer errores. Ya después, cuando estuviéramos lejos, cada quien iba a pensar lo que quisiera y decir lo que quisiera, pero ahí había que tomarlo en serio, porque lo que fuera que estaba ya no era juego». Luego agregó algo que dejó a varios callados. Él dijo: «Yo no quisiera estar en el lugar de ellos», refiriéndose a nosotros. Y les dijo: «Den gracias a Dios que no les pasó nada más, porque si eso ya los tocó, ¿quién sabe qué más podía ser?». Mientras hacía eso, se llevó la mano al pecho, sacó un escapulario, lo besó despacio y se persinó sin hacer ruido. Ese gesto tan simple cambió el ambiente, porque ya no era solo miedo, era como aceptar que había algo. Algunos lo imitaron sin decir nada, otros solo bajaron la cabeza. El ingeniero no dijo nada, solo se quedó viendo el fuego pequeño que habían prendido, como si buscaran mantenerse en algo normal. Pero nadie estaba tranquilo. Todos hablaban menos, se movían menos, y cada cierto tiempo alguno levantaba la vista hacia los pinos, tal vez esperando a ver eso que ninguno quería mirar. Las horas que quedaban se hacían más largas, de una forma que no sabría explicar, como si el tiempo no avanzara normal, y todos estábamos juntos sin separarnos. Nadie quería moverse, y aún así no se sentía seguro. Como a eso de las 2 de la mañana, cuando el cansancio ya te empieza a pegar, fue cuando pasó. Se escuchó una voz clara. Solo dijo: «Luis», así directo, como si alguien lo llamara desde cerca pero sin verse. Yo al principio pensé que lo había imaginado, que ya traía la cabeza bien cargada. Pero en cuanto levanté la mirada, vi que todos estaban igual, unos viéndose a otros,
buscando quién había hablado. Nadie dijo nada por unos segundos, pero todos sabíamos que no había salido de ninguno de nosotros. El miedo ahí ya no fue como antes. No fue de sobresalto, de esos que se quedan dentro y no te dejan pensar bien. Pero ya no era una sensación ni una sombra, ya era algo que se metía en lo que escuchabas, algo que usaba nombres. Y fue la de Luis, el joven que se había metido al bosque y que había salvado. El joven Luis se quedó tieso. No respondió y no volteó para ningún lado, solo se quedó sentado apretando las manos, como si supiera que si reaccionaba a algo iba a pasar. Ver que nadie se atrevía a contestar, porque en cualquier otro lugar alguien hubiera dicho: ¿quién habla? ¿Quién eres? Pero ahí no. Ahí nadie quiso responder a eso, porque no sabíamos a quién le estábamos contestando. En ese momento entendí algo que no había pensado antes, que hay cosas para las que nadie te prepara. No hay reglas, no hay forma correcta de reaccionar. Nadie te enseña qué hacer si en medio de la nada alguien dice un nombre sin estar ahí, o si algo te agarra de la nada y no puedes ni gritar. Lo más lógico sería correr, salir de ahí sin pensar. Pero en ese lugar, correr tampoco tenía sentido. Todo es igual, oscuro y cerrado, y la idea de separarse del grupo era peor. Así que lo único que hicimos fue quedarnos quietos, esperando y escuchando si la voz volvía a salir. Pero ya no se repitió. Y eso tampoco ayudó, porque se quedó en el aire, como si lo que fuera que habló solo quisiera hacernos saber que podía hacerlo, que podía decir un nombre, que podía estar ahí sin que lo viéramos. De la nada empezamos a escuchar murmullos a la distancia, voces bajas, como si alguien hablara, y luego más claro pero sin entenderse. Después se sumaron pasos. Eran varios, pisadas sobre ramas que no trataban de ocultarse. Nos miramos entre nosotros, sin decir nada, y el ingeniero levantó la mano haciendo señas de que nadie hablara, que nos quedáramos quietos. El sonido se fue acercando poco a poco, hasta que entre la oscuridad empezamos a distinguir dos figuras que venían directo hacia el campamento. Nadie se movió. Todos esperamos a que salieran de entre los árboles para ver quiénes eran. Cuando por fin se vieron, eran de los que rondaban esos lugares, de los mismos que habían ido en la mañana. Pero verlos ahí a esa hora no tranquilizó nada, al contrario, se sintió peor, porque no sabías con qué intención venían. Traían unos cuernos colgados del hombro. Se acercaron, y uno dijo buenas noches. ¿Por qué despiertos y todos juntos? Luego soltaron una risa corta entre ellos. Nosotros no respondimos, y el ambiente se puso más feo, que hasta hablar parecía mala idea. El hombre lo notó, y cambió un poco el tono. Dijo: no se asusten, solo estamos dando la vuelta. Luego se quedó viendo a cada uno, como revisando caras, y agregó: no han visto nada raro por aquí. En ese momento el ingeniero nos lanzó una mirada, de esas que no ocupan palabras, como diciendo: no digan nada, cállense, nadie abra la boca. El hombre dijo: 2 de los nuestros que andaban rondando no han regresado, y eso no es normal. Venían por esta zona. Queríamos saber si pasaron por aquí, o si escucharon algo. Mientras hablaba, no dejaba de mirar alrededor. El ingeniero le respondió: no, aquí no ha venido nadie. No hemos visto a nadie desde que ustedes vinieron en la mañana. El hombre se quedó en silencio unos segundos, mirando el campamento. Luego volteó hacia la oscuridad detrás de nosotros, justo hacia donde estaban los pinos, y por un momento pensé
que iba a decir algo más, pero no. Regresó la vista y dijo: «Está bien. Si los ven, les dicen que los andamos buscando». Y antes de irse, volvieron a soltar esa risa baja que no encajaba con nada. Se dieron la vuelta y se fueron como llegaron, perdiéndose otra vez entre los árboles. Pero cuando ya no se escucharon sus pasos, nadie habló de inmediato, porque todos nos quedamos pensando en lo mismo, en que si esos hombres que conocían bien el lugar no encontraban a los suyos y andaban buscándolos a esa hora, entonces lo que estaba allá afuera no era algo que solo nos estuviera siguiendo a nosotros. No pasaron ni 20 minutos cuando se escucharon las descargas fuertes, rompiendo el silencio, como si estuvieran justo detrás de los árboles. No supe cuántos tiros fueron, pero a mi parecer no pararon. Era como si hubieran vaciado todo lo que traían, uno tras otro sin pausa. El sonido rebotaba en la sierra y se quedaba dando vueltas, haciéndonos sentir que venía de todos lados. Nadie se movió al principio. Fue como si el cuerpo no respondiera, hasta que el ingeniero reaccionó y dijo: «Apaguen todo, rápido». Nosotros lo obedecimos. Las lámparas se apagaron una tras otra hasta que nos quedamos en completa oscuridad. Porque una cosa es tener miedo viendo y otra cosa es no ver nada, quedarte ahí sentado sin saber qué tienes enfrente. Los tiros siguieron unos segundos más y luego se detuvieron. Como si todavía sonaran en la cabeza, nadie hablaba, apenas se escuchaban respiraciones. Alguien a mi lado estaba temblando y trataba de controlarse, pero se le notaba el miedo. Otro se movió un poco y el ingeniero en voz baja dijo: «No se muevan, no hagan ruido». Ahí nos quedamos, con la mente trabajando de más, pensando en lo mismo, en que por un lado estaban esos hombres disparando, como si algo los hubiera obligado a vaciar todo, y por el otro estaba eso que ya habíamos visto en los pinos. Y lo peor era no saber de qué cuidarte primero, porque si prendías una luz, podrías llamar la atención de alguien, y si te quedabas en la oscuridad, no sabías qué tan cerca estaba lo otro. El aire se sentía más frío, como si todo se hubiera cerrado alrededor. Pasaron segundos que parecían minutos, y luego el silencio regresó de golpe. Un silencio distinto y más cargado, como si algo hubiera terminado, pero no supieras qué. Nadie se atrevía a preguntar nada. Nadie quería decir lo que estaba pasando, porque todos estábamos en lo mismo, en esa sensación de que algo allá afuera se había movido, que algo había provocado esos disparos y que ahora, con todo apagado, con todos quietos, lo único que quedaba era esperar, a ver si eso quedaba lejos o si iba a acercarse más. Porque en ese momento, lo único claro era que ya no éramos los únicos despiertos en esa sierra y que lo que estuviera ya sabía exactamente dónde estábamos. Las horas antes de que amaneciera se hicieron eternas. Después de los disparos, ya no se escuchó nada, ni pasos ni voces, nada. El silencio volvió. Más bien nunca se fue. No sé en qué momento, pero el cansancio nos fue venciendo a todos. Ahí sentados, recargados unos con otros, con la mente todavía alerta, pero el cuerpo ya sin responder. La última vez que vi la hora, eran como las 4:30 de la madrugada, y de ahí todo se me fue. Despertamos como a las 5:20 más o menos, ya con la luz empezando a entrar entre los árboles, esa claridad que no te tranquiliza del todo, pero al menos te deja ver. Y lo primero que noté fue que faltaba alguien. Luis. Él no estaba con nosotros. Pensé que tal vez se había levantado antes, pero al volver no estaba. Empezamos a buscarlo alrededor del campamento, llamándole. Revisamos dónde estaban las cosas, el camino, los alrededores, pero no había rastro claro,
ni huellas frescas, nada que indicara hacia dónde se fue, nada. El ambiente cambió otra vez. Ya no era de miedo nada más, era algo más pesado y más serio. El ingeniero trató de mantener la cabeza fría y dijo: «Ya déjenlo así. Vamos a reportarlo como desaparecido. No podemos hacer más aquí». Su tono ya no era de duda, era de alguien que entendía que la situación ya se había salido de control. Varios no querían dejar de buscar, pero tampoco había mucho que hacer. No teníamos equipo para rastrear, ni forma de comunicarnos rápido. Y ahí fue cuando soltó algo que muchos no dicen, que la gente piensa que las empresas grandes te mandan preparado con radios o teléfonos satelitales, pero no. Buscan ahorrar en todo. Y uno termina allá arriba con lo básico, sin manera de pedir ayuda inmediata. Así que lo único que quedaba era esperar. Recogimos todo. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario. Y cuando por fin llegaron por nosotros, el ambiente seguía igual de raro. Nadie hablaba mucho, y mientras nos íbamos, no pude evitar voltear una última vez hacia los pinos. No buscando verlo otra vez, sino como tratando de entender qué había pasado realmente. Pero no había nada, solo los árboles quietos, como si nunca hubiera pasado nada. Aún así, la sensación no se fue. Era como dejar algo pendiente, como saber que alguien se había quedado atrás y no saber qué fue lo último que le pasó. Y aunque ya no nos tocaba a nosotros resolverlo, esa idea se quedó, una angustia que no se quita fácil, porque no es solo que alguien desapareció, es que pasó en un lugar donde ya habíamos visto que todo era normal, y eso es lo que no te deja tranquilo después. Así que nos fuimos. No llevábamos mucho, cuando en medio del camino vimos algo tirado. Al principio parecía basura o cosas olvidadas, pero al acercarnos se distinguió bien. Eran 2 pantalones, 2 camisas, 2 pares de botas tácticas, 2 chalecos y 2 cuernos, todo regado, como si alguien se hubiera deshecho de eso. Todos pensamos lo mismo al mismo tiempo. Eran de los 2 que habían venido en la noche. El chofer bajó un poco la velocidad, como por reflejo, y varios nos inclinamos hacia adelante para ver mejor. Por un segundo se sintió esa idea de detenernos, de revisar, pero el ingeniero reaccionó rápido y dijo: «Ni te pares, vámonos», sin dudarlo. El chofer volvió a acelerar y nadie insistió. Y así salimos ilesos de ahí, ilesos del cuerpo al menos, porque de la cabeza no. Eso ya no se te quita fácil. Luis, que ese no es su nombre real por respeto, fue reportado como extraviado. Hicieron el reporte y como siempre pasó lo mismo. Dijeron que había sido la gente que andaba en esos lugares, que alguno tuvo que ver con ellos, que seguro se lo llevaron o algo así. Pero yo no estoy seguro. Yo no sé si fue así. No después de todo lo que vivimos y sentimos esa noche. Con el tiempo, me encontré a uno de los que estuvo allá. Allá conmigo, platicamos poco, pero en un momento me dijo eso que no se me ha olvidado, que lo que estaba ahí tenía nombre, que algunos le dicen el Hawái y otros el dueño de los cerros. Y no lo dijo como cuento, ni como una broma. Me lo dijo muy serio. Yo la verdad no sé qué fue. No puedo decir qué era exactamente. Solo lo sé porque pasó y lo sentí y lo vi. Y también entendí otra cosa, que no siempre es cierto todo lo que se cuenta, porque puedes ir 1000 veces a un lugar así y no te pasa nada. Puedes trabajar, dormir, regresar y pensar que todo es puro cuento. Pero con una sola vez que te pase, con tan solo una vez que te pase algo,
Con eso es suficiente. No para asustarte en el momento, sino para no querer volver nunca. Porque ya sabes que no es idea, que no es el cansancio ni el miedo. Es algo más que está ahí, aunque no lo veas siempre. Y eso es lo que se te queda, no lo que viviste, sino saber que existe y que una vez fue suficiente para que no quieras comprobarlo otra vez. Y ya sabes, al terminar esta historia, busca otra en mi canal. Te aseguro que me ayudarías muchísimo. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima.